Buenas tardes, compañeros de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Con el objetivo de cumplir la actividad 4 del entrenamiento psicométrico de la materia termodinámica 2, unidad 3, mezclas no reactivas, mi nombre es José Miguel Ferrer Ramírez. Procedemos a hacer la presentación. En esta parte, en esta actividad, vamos a explicar lo que es la ley de mezcla de gases ideales, las propiedades y parámetros del aire húmedo, las características del aire seco, vapor de agua y mezcla de aire y vapor, proceso de saturación de agua, carta psicométrica y su uso. Las leyes de los gases ideales nos ayudan a simplificar considerablemente el análisis de los sistemas de un solo componente. Esta ley parte a partir de la siguiente ecuación que nos dice que es PV N entre RT, ecuación de gases ideales, donde ahorita vamos a explicar lo que es cada variable. P la conocimos como expresión, B como volumen, N como el número de moles, la R es una constante de los gases ideales, 0.082, T como temperatura. Esta ecuación nos permite entender la relación entre la presión, el volumen y el número de moles, la masa por supuesto, y por último lo que es la temperatura de un gas. A partir de esta ley vamos a empezar a conocer las distintas leyes de los gases ideales. Lo que es la ley de Boyle. ¿Qué nos quiere decir esta ley de Boyle? Si aumenta la presión, disminuye el volumen, como se muestra en la imagen a continuación. Esta imagen se ve claramente lo que es el ejemplo. Posteriormente vamos a ver lo que es la ley de Charles. ¿Qué nos quiere decir la ley de Charles? Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Posteriormente existe lo que es la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Si aumenta la temperatura, aumenta la presión, como se observa igual en la siguiente imagen. Posteriormente está la ley de Avogadro. La ley de Avogadro, ¿qué nos dice? Más gas, mayor volumen. Y de igual forma se ve en la siguiente imagen. Para entender la cuestión de lo que es aire húmedo, necesitamos entender lo que es la ciclometría. Para entender esta ciclometría, debemos de conocer lo que son las propiedades y parámetros del aire húmedo, para poder entender qué es la ciclometría. La ciclometría tiene por objetivo la determinación y el estudio de las propiedades termodinámicas de la mezcla de aire y vapor de agua. Existen varias aplicaciones para esta ciclometría. Una es el diseño de los equipos de refrigeración, el otro es el diseño y análisis del sistema de almacenamiento, y por supuesto lo que es el procesado de alimentos. Y un punto claro importante es el estudio de secado de alimentos. Ahora sí vamos a entrar en lo que es en la parte de lo que es el aire húmedo. El aire húmedo, ¿qué nos quiere decir? Básicamente es una mezcla de aire seco y vapor de agua. Ese es lo que es el aire húmedo. Para aclarar un poquito más este concepto, podemos entender que está compuesto de varias sustancias puras que en condiciones normales se encuentran en un estado gaseoso. Además de que se considera el aire como una sustancia que se puede modelar como gas ideal. El aire es una mezcla de gases, su composición varía ligeramente en función de la posición geográfica y de la altitud. Y ahora en la parte de lo que es el vapor de agua, el vapor es en el aire esencialmente vapor recalentado a baja presión parcial a temperatura. El vapor del agua presente en el aire puede considerarse como vapor a baja presión. ¿Qué es el aire saturado? Este concepto lo debemos de entender porque está inmerso en las propiedades del aire húmedo, para que nos quede más claro. Se le llama aire saturado a esta mezcla de aire seco y vapor de agua saturado. Si se continúa con el proceso, se condensará cada vez más el agua. La cantidad es de 0 en el aire seco hasta un valor máximo, dependiendo de la mezcla saturada. El húmedo se presenta en una composición que depende de la presión y de la temperatura que haya en la región saturada. Para entender lo que es más la cuestión del aire húmedo, lo podemos ver en la siguiente gráfica. Este aire húmedo se presenta en una composición que depende de la presión y de la temperatura, como se observa en la siguiente gráfica, que haya en la región de saturación. El estado inicial 1, como se ve en la gráfica, es el agua que se encuentra en estado gaseoso llamado vapor sobrecalentado en una presión PV y una temperatura T. Corresponde a la mezcla. Cuando se comprime la mezcla a temperatura constante, el agua del aire húmedo llega a un punto de saturación 2, que es el punto 2, donde comienza la condensación del agua de presión. Entonces se dice que la mezcla está saturada, como se observa en el siguiente diagrama.
Una de las propiedades y parámetros del aire húmedo es la humedad específica. Esta nos permite especificar la composición de la mezcla de distintas maneras cuando se expresa por el número de moles de aire seco y del vapor del agua o por sus fracciones que hay en la región saturada y a través de la razón de la humedad, definida como la razón entre la masa del vapor del agua y la masa del aire seco, como observamos en la siguiente fórmula. 2. La humedad relativa. Existe otra manera de especificar la composición del aire húmedo por medio de la humedad relativa. ¿Qué es esto? Con la razón entre las fracciones molares del vapor del agua y en la mezcla de aire y su correspondiente de fracción molar en el punto de saturación a la misma temperatura y a la presión de la mezcla, como se observa en la siguiente fórmula. Los siguientes dos diagramas presentados se muestran los puntos en los que se hace referencia que corresponden al punto de saturación, y mientras que el otro representa el aire húmedo como PB y YB. Observamos que en la figura se muestra lo que es una isotermia para el componente yésimo de la mezcla. En el otro diagrama es el diagrama de TB del vapor del agua de la mezcla de aire-agua. La razón de humedad y la humedad relativa pueden medirse con instrumentos llamados higómetros o hidrógrafos, que se utilizan de dos métodos básicos. En el primero se muestra el aire húmedo que se expone a químicos adecuados que absorben los componentes de la muestra, y después la composición es determinada a pesar de los químicos después de la absorción. El segundo principio permite medir la composición de manera continua por medio de transductores que contienen sensores de resistencia o capacitancia, que modifican sus propiedades eléctricas de acuerdo a la humedad relativa. Otra propiedad y parámetro del aire húmedo es la humedad absoluta. Esta humedad absoluta parte a partir de lo que es la densidad de vapor. ¿Qué es lo que se refiere? Que la cantidad de vapor del agua conteniendo una determinada cantidad de aire seco, de acuerdo a esto, se describe la humedad absoluta como la cantidad de vapor agua expresada en kilogramos conteniendo 1 kilogramo de aire seco. La humedad de saturación. La humedad de saturación podemos plantearla como la máxima cantidad de vapor de agua que se puede caber en una concreta cantidad de aire. Lo anterior, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Que es un volumen determinado de aire seco que puede contener una presión y una temperatura dada. Cualquier cantidad de vapor de agua, siempre que no supere un valor máximo o un valor de saturación, como consecuencia el vapor del agua contiene en el aire una temperatura y una presión referida. Podría variar desde el cero para el aire seco hasta la máxima admisible. Vamos a proceder lo que es otro punto que nos piden para cumplir con la actividad, que son las características del aire seco y vapor del agua y mezcla de aire. En esas características hay muchísimas características, pero al final del día vamos a explicar las más importantes. Comenzaremos explicando lo que es el aire seco, que es una mezcla de varios gases que tiene como característica la ausencia de vapor de agua. Su composición general es la siguiente: nitrógeno el 77%, oxígeno el 22% y dióxido de carbono y otros gases es el 1%. Analizando su comportamiento podemos presentar las características más importantes. El peso molecular 28.84 gramos entre mol, densidad 0.833 metros cúbicos. El volumen específico se encuentra en función a la temperatura y a la presión. El calor específico es de 1 para un rango entre menos 40 y 60 grados. El vapor de agua. El vapor de agua, ¿qué es esto? Es el gas formado cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Sus principales características es que un vapor de agua es invisible, pero diminutas gotitas de agua líquida son visibles en forma de nubes. El vapor de agua, también conocido como H2O, es uno de los principales responsables del fenómeno natural conocido como efecto invernadero. Atribúyense un 70% de la totalidad del efecto invernadero proporcionado. Su participación en la atmósfera funciona como una especie de distribuidor de calor, ya que las moléculas de agua se encuentran en el aire, atrapando el calor que surge del rebote del sol a la Tierra y distribuyen en toda su superficie terrestre para luego posteriormente expulsarlas hacia el espacio. La humedad es la presencia de vapor de agua en el aire. El vapor del agua en el aire húmedo está en sus condiciones de saturación o muy próxima en ellas. Encima, dos tercios partes de la superficie de tierra es agua. El vapor de agua que se produce a cualquier temperatura. El vapor ejerce una presión definida encima del agua independiente de sí. El espacio encima del agua contiene aire.
Su composición química es hidrógeno, oxígeno y se presenta químicamente como H2O, como ya anteriormente lo habíamos explicado. Ya analizando su comportamiento podemos observar que que tiene tres características principales, lo que es igual el peso molecular 18.01, su densidad que es 1 gramo sobre centímetro cúbico a partir de 4 grados centígrados y el calor específico 1.88 para un rango de menos 71 y 124 grados centígrados. Vamos a ver ya uno por último de estas características, lo que es la mezcla del aire. La mezcla de aire de vapor de agua existente en la atmósfera, siguiendo la ley de Gibbs-Dalton, de forma que la presión ejercida por una mezcla de gases es la misma que la suma de las que ejercen sobre los gases constituyentes. En el aire atmosférico se encuentra una presión total igual a la presión barométrica de la ley de Gibbs-Dalton, y sus características son la humedad, el aire húmedo y humedad relativa. ¿Qué pasa con la humedad? Teóricamente la humedad la podemos ver como la masa de vapor de agua que existe en una mezcla de vapor y aire seco. El aire húmedo se compone de ambiente del planeta prácticamente, contiene una porción de vapor de agua que varía de acuerdo a lo que es la ubicación geográfica y los factores climáticos. Y por último, la humedad relativa, que es la relación entre la fracción molar de vapor de agua existente en una determinada muestra de aire húmedo y la existencia de una muestra saturada a la misma temperatura y a la presión. El calor húmedo es la cantidad de calor que es necesario aplicar para aumentar un kilo de temperatura de 1 kilogramo de aire seco más el vapor del agua presente. El volumen específico de la mezcla se expresa en metros cúbicos del aire seco. La temperatura del bulbo seco y el bulbo húmedo, básicamente la temperatura del bulbo seco es aquella que resulta de la medición con un termómetro de corriente. Y el punto de rocío y temperatura de rociar, cuando el agua llega justo a la región de vapor saturada, se le llama punto de rocío. Para entender un poquito más lo que es el proceso de saturación de agua, de carta psicométrica y su uso, lo podemos ver con los siguientes diagramas que se muestran, que donde vemos que el proceso de saturación de agua es representado de forma en el diagrama de TC de agua y el dispositivo que provoca la saturación adiabática, llevado a cabo por el aire. Vemos que se encuentra lo que es una entrada de aire húmedo y una salida de mezclada saturada, donde aumenta lo que es la compensación de líquido saturado o flujo de masa, y en el siguiente diagrama vemos lo que es el estado inicial del vapor del agua. Para conocer un poquito más sobre este tema, primero hablaremos de lo que es la cuestión del aire húmedo, que se hace pasar por un túnel que contiene una superficie del agua, la suficiente grande como para que el aire salga saturado por el otro extremo del último túnel. Debido al que paso del aire por la superficie del agua, fuerza esta para evaporarse. Esto estamos hablando de la figura anteriormente. Suponiendo que el túnel está aislado térmicamente, la transformación se realiza en forma diabática. Se considera que el aire de entrada tendrá humedad absoluta determinada, una entalpía de entrada y una temperatura de entrada. Una vez que el aire pase por el túnel, saldrá con una humedad absoluta de salida, una entalpía de salida y una temperatura de salida. Como el proceso es adiabático, la entalpía del aire de la entrada y el de salida deben ser iguales, como lo observamos en el diagrama anterior. El aire al pasar por el túnel incorpora un agua, necesariamente se tiene que cumplir un flujo de masa. Al ser la humedad absoluta de entrada mayor que la de la salida, para mantener la igualdad de la ecuación tiene que disminuir la temperatura de salida. Es decir, que este proceso de temperatura a medida que va a incorporar agua va disminuyendo. Esto se debe a que al forzar a pasar el agua líquida, agua de vapor, se le tiene que entregar el calor latente de la evaporación correspondiente. Al ser un túnel adiabático, del único lugar que se puede obtener ese calor es del mismo sistema, por lo que su temperatura disminuye. Este efecto es muy fácil de comprobar. Si se coloca en una mano un líquido volátil, preferentemente agua, por su alto calor latente de evaporación, y se le sopla, por lo que su fuerza a pasar al estado vapor, notará que la mano se enfría. En este proceso, la temperatura mínima que se puede obtener es cuando el aire de salida sale saturado. En este caso, esa temperatura mínima se denomina temperatura de saturación adiabática. Posteriormente hablaremos de lo que es el diagrama. En la representación del proceso que ocurre un saturador adiabático, se supone que mediante la gráfica observamos el dispositivo que opera en estado estacionario y sin intercambio de calor apreciable en su entorno. Una mezcla de aire y vapor de agua humedad se especifica desconocida como entrada a presión.
y temperatura T conocidas. A medida que la mezcla avanza, entra en contacto con una capa de agua líquida. Si la mezcla no está saturada, parte del agua se evaporará. La energía necesaria para evaporar el agua procederá del aire húmedo, que reducirá su temperatura al ir atravesando. Observemos si este es demasiado, la mezcla estará saturada a su salida, puesto que se alcanza la saturación sin intercambio de calor con su entorno. Por último, hablaremos de lo que es la carta ciclométrica. Entendemos que en una carta ciclométrica existe lo que son dobles entradas en lo que se relacionan múltiples parámetros referente a lo que es una mezcla de aire húmedo. Estos parámetros son conocidos como lo que es la temperatura, humedad relativa y absoluta, punto de rocío, entalpía específica a calor total, calor sensible, calor latente y volumen específico del aire. Observemos aquí la imagen de lo que es una carta ciclométrica pero simplificada, donde especificamos los tributos de dicha carta. Vemos lo que hay una presión barométrica, una escala para entalpía por unidad de masa de aire seco de la mezcla, escala de temperatura de bulbo húmedo y de rocío, volumen por unidad de masa de aire seco. Prácticamente el uso de la carta psicométrica es para realizar cálculos rápidos y sencillos sobre transformaciones de un sistema de vapor-agua-aire. Se construye a presión constante y se relaciona con la humedad absoluta en función de la temperatura del aire y su humedad relativamente ambiente, como se observa en la siguiente imagen anterior. Y ya nomás por último, para poder hacer esta presentación nos apoyamos de las siguientes fuentes de consulta, que fue Fundamentos de Termodinámica, CENGEL, Refrigeración y Congelación, lo que es la parte de Profesor en línea para las leyes y los gases, el CABESTI, Tratamiento de aire y gases comprimidos. Prácticamente pues terminamos con lo que es la presentación y pues les agradezco la importancia que se tuvo para realizar esta presentación. Y pues nuevamente me gustaría comentar que el material lo solicité prestado. No tengo un teléfono con buena imagen, pero pues estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Y nuevamente pues espero que estas condiciones de esta presentación, que pues para mí fue todo mi esfuerzo, pues no afecten en mi calificación. Y pues muchas gracias a todos por ver este video.